Vamos a continuar con la siguiente mesa redonda, como he comentado, marina mercante, buques especiales y pasaje, estrategias de flotas y navieras ante la transición energética. El moderador es Rafael Gutiérrez Fraile, coordinador de la Comisión de Transición Energética de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. Rafael, por favor. Y voy a pedir a los ponentes de esta mesa redonda que por favor se incorporen a la misma. En primer lugar, Juan José Ferrer, CEO de Marflet. Juan Riba Francos, CEO del Grupo Logístico Suar Díaz. Daniel Calvo Burón, director de flota de Trimarine. Y Miguel Pardo, director de Relaciones Institucionales de Transmed. Rafa, es tu turno. Está aquí Juan preocupado. ¿Estamos listos? Empezamos. Lo primero, yo no voy a presentar a los ponentes porque ya Javier acaba de leer los títulos de cada uno. Lo que tenemos son dos directores gerentes, CEOs de grandes navieras españolas, de pesca y de naviera también, efectivamente. Por lo tanto, lo que queremos ver es un poco cómo ven todo este panorama que hemos presentado en este congreso, los navieros. Los navieros porque las navieras son las empresas tractoras del sector marítimo. En definitiva, todo deriva de la actividad naviera. Los puertos, los astilleros, la industria auxiliar, etc. Entonces es muy importante ver, que sepamos todos cómo lo ven ellos y que tomemos nota de cómo lo ven ellos. Y, digamos, de alguna forma, tratemos de potenciar entre todos un sector naviero poderoso, porque eso redundará en beneficio de todos los demás, ¿no? Entonces nos encontramos en una coyuntura en la cual hay retos importantes y oportunidades. Acabamos de ver una mesa redonda en la cual se nos ha presentado un posible proyecto país de eólica marina,
en la cual las empresas españolas están bien posicionadas a nivel mundial, aunque el campo nacional esté todavía virgen, esté por empezar. Pero las empresas ya han arrancado en el extranjero. Pero hay otros retos. Está el reto de la descarbonización de la flota, de la digitalización. Ayer hablaban también de la financiación, de que hay problemas de financiación, personal, de acceso a personal para la flota. Y yo la primera pregunta que haría a los 4 participantes de esta mesa redonda es: ¿en qué orden pondrían ellos de dificultad estos problemas y, digamos, cuál sería, en su opinión, el orden lógico para irlo resolviendo? Y paso la palabra a Juanjo Ferrer, que es el CEO de Marflet, para que nos empiece. Muchas gracias a la asociación, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos vosotros presentes. Efectivamente, el primer reto yo diría que es la descarbonización. Ya se ha hablado mucho cómo es que la industria naval está penalizada cuando somos 8 veces menos contaminante que la industria de transporte terrestre y 80 veces menos que la industria de transporte aéreo. Pero eso está hecho y solo queda el afrontarlo y buscarlo cómo solucionarlo mejor. Hay un problema muy serio y es que los reguladores, la OMI, la Unión Europea, ha dicho cuáles son las regulaciones, pero no ha dicho cómo hay que cumplirlas. No ha hablado para nada de los contratos de las pólizas de fletamento. Y hay un problema, tenemos algo que resolver con nuestros clientes para ver cómo vamos a cumplir con esas normas que se han impuesto. Por ejemplo, en el CI es energía que consume dividido por las toneladas millas que estás transportando. Pero las toneladas millas, la velocidad a la que vas y la carga que tú tienes no depende de ti, depende del cliente. El cliente, el fletador, es el que decide el viaje que tú vas a hacer. Pero la calificación que van a hacer del barco, del armador, va a depender del tráfico que ha hecho durante el año anterior el buque. Es decir, que si mi buque para mucho, porque mi fletador me lo dedica a tráficos muy cortos, con grandes periodos de espera en la carga y la descarga, pues mi calificación al final de año será muy mala y tendré yo que resolver eso, no el fletador. Eso es algo que habrá que resolver y habrá que los reguladores lo tendrán que ver. El otro gran problema que hay es, yo diría, la tripulación. Acabamos de salir de un tiempo de COVID donde las tripulaciones han sido las grandes perjudicadas. Ha habido países como Perú que han estado año y medio cerrados y tripulantes que no han podido navegar durante años y medio, pero han tenido que mantener a su familia y las empresas le hemos tenido que ayudar a mantener esa familia durante año y medio. Hemos salido del COVID y nada más salir del COVID hemos entrado en la guerra de Ucrania. Y en la guerra de Ucrania, pues nuestros tripulantes ucranianos pues tienen unos serios problemas y muchas veces ellos son los únicos que ingresan recursos para su familia y para el entorno de su familia. Pues hemos tenido que resolver ese tema y enfrentarlo porque lo que decía Ramón López Eadi, lo importante de una empresa tenemos que tener talento y retener ese talento. Y la última tema que yo creo que pondría en esa escala es la innovación. ¿Por qué? Porque contratar un nuevo buque es una inversión muy grande, entre 50 y 200 millones de dólares, y que hoy lo contratas, lo entregan dentro de 2 años y tiene 25 años después para explotar. Y no vale pensar en el barco que sirve hoy. Tienes que pensar en el barco que sirve en esos 25 años, entre el año 2 y el año 27. Y
y blindarlo y decirlo, pues yo lo quiero que esté ready para metanol, que esté listo también para el metanol, vaya a ser, o también que pueda llevar pilas de hidrógeno. Eso está muy bien, pero eso es aumentar la capacidad financiera. Eso significa aumentar el CAPEX, los gastos de capital en la explotación. Y lo que te puede suceder es que la cuenta de resultados sea ya mala desde el principio, porque has hecho una inversión en capital inadecuada. De acuerdo. Evidentemente son problemas importantes y que plantean una enorme incertidumbre sobre el sector, ¿no? Los combustibles que se van a utilizar desde ahora hasta dentro de 27 años, pues no hay ninguno claro. No hay ninguno claro. ¿Tú, Juan? A ver. Bueno, buenos días, casi tardes a todo el mundo. Simplemente quería comentar, me voy a salir un poco de la pregunta, si me permites. Venga. Porque claro, estamos en la última ponencia que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, la ventaja es que se ha demostrado que ha sido un éxito el Congreso, con lo cual quiero dar la enhorabuena al presidente y a los organizadores. Magnífico, yo creo que es un foro de encuentro extraordinario y por eso mi humilde contribución, cuando me lo pidisteis, Diego, que asistiese. Al ser la última, casi todo se ha dicho. De hecho, asistí a la de pesca y todo lo que la problemática que tienen los barcos de pesca la tenemos los mercantes en cuanto a la nueva normativa medioambiental. Tú dijiste muy bien una palabra, Rafael, que es que la industria armadora es la tractora del resto de muchas industrias que hay alrededor, del todo el clúster marítimo. Desgraciadamente, me doy cuenta que una vez más que nuestro peso como armadores españoles dentro de la industria es muy pequeño. Alguien nos calificó de valientes a los que quedamos 4 hoy antes. De esos 4, 2 estamos aquí. Hay un tercero que ya no es español porque es italiano. Y bueno, efectivamente, pero no podemos competir cuando se habla de otras ponencias como puede ser la industria eólica. Pero cuando hablan de la industria eólica, que fue la anterior, que estaba llena esta sala, y lo entiendo, se hablaba del desarrollo de los campos eólicos, no se hablaba de la parte armadora que es esta mesa. Yo comprendo que tiene a lo mejor aparentemente menos tirón la parte armadora, pero al final no olvidemos que si no hay armadores cercanos a la industria, no va a haber desarrollo del clúster alrededor. No va a haber abogados maritimistas, los habrá en Londres, habrá los astilleros se irán contratando a lo mejor en España, pero contratarán con armadores noruegos. Iberdrola, que es un número 1 dentro del desarrollo de los eólicos, pues contrata con armadores también noruegos, etcétera. Por lo tanto, yo lo único que quiero decir es que hay que dar la importancia que tiene al armador español, porque nosotros, en caso de igualdad de competencia, contrataremos siempre con la cercanía, con despachos, con sociedades de clasificación en España, etcétera, etcétera. Dicho esto, y ya voy a intentar no enrollarme mucho, respecto a la nueva normativa, yo, como ya se ha hablado casi todo, yo voy a añadir una dificultad más, que es la introducción del transporte marítimo al comercio de emisiones. El mundo marítimo y, digamos, los distintos segmentos son muy variados y la receta del café para todos yo creo que no sirve. Y entonces, al final, saca la normativa sin las consecuencias. Y voy a hablar de una muy concreta, que es el tráfico intraeuropeo. Nosotros tenemos barcos en Suar Díaz, que hemos desarrollado las autopistas del mar, con un apoyo de la Unión Europea para trasladar camiones de la carretera al marítimo, y resulta que ahora, por poner un ejemplo, y se puede desarrollar mucho más, nos meten en el comercio de emisiones cuando a la carretera se lo retrasa. Nuestra competencia es la carretera. Competencia y complemento, pero habrá líneas que no podrán sostenerse por ese encarecimiento que hay de nuestras operaciones. Por lo tanto, las consecuencias de la nueva normativa de descarbonización pues, nos crea un escenario básicamente de incertidumbre que con flexibilidad tendremos que intentar manejar en el futuro.
Y bueno, hay muchas más cosas para desarrollar, pero yo creo para la siguiente. Bueno, pero has planteado un tema importantísimo, que es efectivamente el si podemos o no aislarnos en un contexto europeo de lo que pasa fuera del contexto europeo, del mundo a nuestro alrededor. Y dentro del mundo, el problema que has planteado de que después de años de estar intentando llevar tráfico de la tierra a los barcos, ahora adoptas una normativa que favorece el rumbo contrario. Y me voy a tomar la libertad de saltarme de momento a Daniel y ir a Grimaldi para que nos cuente un poco. Claro, ellos están en el source shipping, ese es su negocio. ¿Cómo os afecta? ¿Cómo veis todo esto? Pues, bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. No solo el tema del comercio de emisiones, sino un poquito el problema en general, porque es un tráfico muy específico el que trabajáis vosotros, ¿no? No, yo creo que Juan ha dado en el clavo. O sea, son dos políticas que van absolutamente en contradicción. Por un lado, han estado durante años la Unión Europea en su libro blanco diciendo que hay que cambiar del modo de transporte por carretera a otros modos de transporte más sostenibles. Y uno de ellos era el marítimo, clarísimamente. Italia impuso un ecobono con el que ayudaba a los transportistas a subirse al barco. España lo ha hecho recientemente también, con mucho éxito, que lo paga directamente al transportista, no lo paga la naviera, para que nadie tenga sospecha de que ese dinero se queda por el camino. Y contra esa posición nos encontramos, como dice Juan, la sorpresa, porque ha sido una sorpresa, de que de pronto ese Fit for 55 y esa normativa de derechos de emisiones que empieza el año que viene para el marítimo se ha retrasado para el terrestre. Yo creo que la Unión Europea tendrá que rectificar, tendrá que poner algún mecanismo de ajuste. No sé cómo lo van a hacer, pero desde luego lo tienen que hacer. Nosotros efectivamente tenemos desde aquí, desde Bilbao, las autopistas de Finnlines que van hasta el Báltico. En el Mediterráneo, en Barcelona y en Valencia, estamos sacando un montón de camiones por la carretera y no solo es un tema de sostenibilidad ambiental, sino que es internalización de los costes, porque al final los puertos los pagamos los armadores y la carretera no la paga en general, hay peajes, pero la carretera no la paga en general el que transporta la mercancía. El tema de congestión de las carreteras, pasan 10.000 camiones al día, tanto por la frontera de la Junquera como por la frontera de Irún. Si no fuese por nosotros, pues igual, en lugar de 10.000, igual serían 11.000, 12.000 y de otros armadores. Con lo cual, creemos que somos parte de la solución y nos han metido en parte del problema, que no digo que no lo seamos, porque efectivamente contribuimos a las emisiones, pero probablemente somos el sector más complicado de descarbonizar junto con el aéreo. Entonces, bueno, pues como dice Juan, yo creo que el café para todos en este caso no vale y tal vez el sector hubiese merecido, pues no sé, una conversación más sosegada y un camino un poco, no digo más lento, pero más estudiado hacia la descarbonización. Aquí lo que nos quejamos también los armadores siempre es que existiendo una organización marítima internacional que sí, que puede ser lenta, pero que ha funcionado bien en general para todos los grandes problemas de un sector global, la Unión Europea le ha querido adelantar y ha querido ponerle presión. Y esa presión, pues no sé si va a funcionar y va a conseguir que la Organización Marítima Internacional empiece a incrementar su exigencia a medidas de descarbonización, pero de momento lo que va a conseguir es que a partir del 2024 paguemos por los derechos de emisión y, salvo que baje el petróleo, esos costes se van a repercutir en el consumidor final europeo. Bueno, Daniel, vosotros, la pesca es un sector especial, ya nos han contado en algunas mesas redondas anteriores, porque el diseño, la constitución de un barco de pesca implica que el combustible ocupa mucho espacio y todos los nuevos combustibles que se están promoviendo, pues unos ocupan el doble, otros el triple del combustible actual. Y en un barco de pesca realmente no hay otra forma de meter ese combustible que aumentar el tamaño del barco, porque si no pierdes autonomía y no llegas al campo, no llegas al caladero. Entonces, no puedes negociar la autonomía. Y el resultado es un aumento del tamaño del barco que, por otro lado, está prohibido o por lo menos muy penalizado. Entonces, cuéntanos cómo veis desde vuestro sector.
Bueno, lo primero, agradecer a la asociación y al presidente la invitación. Yo creo que lo has definido bien, Rafael. No sé si somos Sevilla, pero de luego un color especial tenemos en la parte de pesca, ¿no? Yo creo que si la gente que ha estado en esta anterior, hace 2 ponencias, pues bueno, pues lo ha comprobado. Nosotros tenemos, creo que 3 retos, 3 particularidades muy importantes, y ya se ha avanzado por lo menos 1 o 2 de ellas, ¿no? La primera es que no tenemos una, vamos a decir, una operativa clara. Cuando me refiero a una operativa clara es que no sabemos dónde, no sabemos cuánto y no sabemos prácticamente cómo vamos a descargar. Y eso es un reto importante, sobre todo a la hora de tener consideraciones en cuanto a combustible, en cuanto a bunkering en la mar y un montón de dificultades que podemos tener, ¿no? Prácticamente se negocia el puerto de descarga en función del precio 15 días antes de entrar, y muchas veces no es el puerto que a ti te gustaría o que más te conviene por temas logísticos, y ahora voy a eso también. La logística es extremadamente importante. Efectivamente, hay, vamos a decir, áreas de pesca que son un poquito más convenientes, un poquito más amigables, pero hay otras que no lo son. Y yo diría que hay más que no lo son que lo son. Yo tenía un jefe ya hace unos cuantos años que cuando entré en el mundillo de la pesca me decía, bueno, pues oye, que sepas que te va a tocar viajar. Y desgraciadamente el negocio de la pesca no es Nueva York, no es Londres, no es París, ¿no? O sea, es decir, siempre son ciudades, pueblos perdidos en África, ciudades, pueblos perdidos en Oceanía, ciudades, pueblos perdidos en el sudeste asiático, ¿no? Entonces, bueno, pues esa dificultad existe, ¿no? Y tenemos que atacarla. Luego, la tercera dificultad, que también las ha avanzado, es una dificultad de tipo normativo. A nosotros, para tener estas licencias de pesca, especialmente de la Unión Europea, de bandera española, nos exigen tener unas GTs, nos exigen tener un caballaje en el motor, que, claro, evidentemente un barco de pesca es un barco muy operativo en el sentido de que cada espacio cuenta. Y cuenta muchísimo. Yo recuerdo también hace años haber visitado un barco de pesca que me parecía sobredimensionado. Y digo, esto no va a funcionar. O sea, para un caladero, ¿no? Digo, esto no va a funcionar. El tiempo me dio la razón, porque cuando puedes jugar prácticamente al tenis en un parque de pesca, es que aquí hay algo que no funciona. O el barco no es para el caladero o el caladero no es para el barco. No lo tengo muy claro cuál de las dos. Entonces, bueno, pues evidentemente el espacio a bordo, y eso incluye tanques de combustible, eso incluye espacios de tratamiento de pescado, de proceso, eso incluye cubierta, eso incluye habilitación, tiene que estar adaptado para el caladero donde se va a trabajar, y tiene que ser realmente eficiente. Y el problema que tenemos es, comenta Rafael, ¿no? Todos los nuevos combustibles implican mayores capacidades de tanques, mayor empacho o bueno, pues cosas a espacios que no tenemos, y que ya no es que no queramos tener, es que legislativamente no podemos tener, porque lo que he comentado, a nosotros tenemos unas licencias de pesca que nos limitan. También estuve en una reunión, una ponencia con el ministro Planas, que hablaba de, bueno, claro, hay que fomentar, ¿no?, la descarbonización en la pesca, hay que fomentar la transición energética en la pesca. Y claro, la primera pregunta que nos surgía a todos que éramos profesionales del sector, dice, estupendo, ¿y nos vais a aumentar las GTs? ¿Nos vais a aumentar el caballaje? Y claro, eso eran respuestas que no tenían, porque son contrapuestas, ¿no? Y ahí sí que veo una dificultad importante para nuestro sector, quizá la más, porque si la normativa no ayuda, es imposible hacerlo. Vale. Y, en fin, esto lo que nos presenta es un panorama en el que todo el mundo tiene dificultades importantes en su sector. Y yo me temo que lo voy a complicar un poco más, porque cuando la situación es incierta y las soluciones no son obvias, la tentación es esperar hasta que la solución esté más clara. Pero a la vez esperar, lo que llama vulgarmente estirar el chicle, pues el problema que tiene es que si hay alguno que encuentra la solución y toma medidas por adelantado, te quedas atrás.
Y quedarte atrás pues es quedarte fabricando locomotoras de vapor cuando ya la compañía ferroviaria ha decidido que va a pasarse al diésel o al eléctrico, ¿no? Y tú haces las mejores locomotoras del mundo, pero no les puedes dar salida. Lo digo porque yo estuve viendo unos documentales el otro día en YouTube preciosos sobre la fabricación de locomotoras de vapor y daba auténtica tristeza verlo, porque veías unas fábricas magníficas, de unas máquinas magníficas, pero que ya estaban, no lo sabían, pero estaban muertas, ¿no? Entonces, quedarse quieto tampoco es una opción. Y ayer tuvimos una mesa redonda, que puede ser un poco también la madre de la anterior que hemos visto en esta misma sala, sobre el sector eólico marino y las necesidades que hay y lo que va a significar cumplir o intentar cumplir, aunque no sea al 100%, los planes que hay de desarrollo del sector eólico marino en España y el hecho de que van a ocupar todos los recursos, no cumplir, intentar cumplir, va a ocupar todos los recursos de nuestro sector, de fabricación, de ingeniería, pero hablaban también de barcos que van a hacer falta, hablaban de docenas de barcos que iban a hacer falta y que no se van a poder traer del Báltico porque allí también están ocupados. Y entonces decían, ¿de dónde los vamos a traer? ¿Quién los va a hacer? Hay astilleros, hay navieros que se vayan a ocupar. Vosotros todos sois navieros importantes, pero ninguno se dedica a eso. Ninguno se dedica a eso. Y yo querría decir, todavía. O lo habéis considerado, la posibilidad de... Hemos hablado antes de una oportunidad país. Vosotros sois los navieros. ¿Habéis pensado en la posibilidad o habéis dado ya pasos en esa dirección, de aprovechar de posicionaros para cuando arranque? Todavía no ha arrancado, pero para cuando arranque esa oportunidad país. Sin duda. Es decir, hay que ver todas las posibilidades y porque no hayas trabajado antes en un sector no significa que no entres en él. Hay una serie de bases comunes a todos los sectores que son muy importantes, que son los procedimientos de funcionamiento dentro de la compañía. Hay muchas cosas que son comunes a todos los tipos de tráfico. No cabe duda que nosotros estamos pensando mucho más en el de apoyo en mantenimiento que en el de instalación. Estamos interesados y queremos empezar desde el principio, porque mantenimiento está en la fase final de toda esta escala. Pues prepararnos desde hoy para ir hacia esa meta, no cabe duda. Pero no solo está la eólica, está barco especializado en el transporte de biocombustible, que van a empezar y hay que estar en esa. Cuando, Rafael, tú decías, ser primero no es bueno, ser el último es peor. Pues es así. Le pasa a compañías de nuestro tamaño, pues es del 5%, aunque lo veas, lo tienes que ver muy, muy, muy claro y tienes que hacer unos análisis que te digan que es muy claro para estar en ese 5%. Pero nunca, nunca estés en el 40% final, porque si estás ahí puedes comprometer el futuro de la compañía. Y hay que estar, y la única solución es estudio, análisis y escuchar mucho al cliente. Hay que escuchar al cliente y qué necesita y acomodarte a dar soluciones a lo que tu cliente necesita. Hoy, yo he dicho antes que los navieros sois la industria tractora, pero hoy hemos visto que en eólica marina el tractor es la eléctrica, son las eléctricas, las empresas que consiguen los grandes contratos internacionales o nacionales para hacer parques. Con lo cual esa es una nueva industria tractora. Y esa es una industria para la que los navieros trabajan. No es el fletador convencional, pero es otra industria, vamos a decir. Bueno, antes mencionabas las máquinas de vapor. Sí. Yo tengo que decir que el nombre original de mi empresa es Vapores Suerdíaz. Sí. Y aquí estamos, todavía. O sea, no se acabó la edad de piedra por falta de materia prima. No. O sea, que aquí seguimos remando.
y a lo mejor lo que hay que hacer es remar, porque es el único medio de propulsión. Pero en cualquier caso, hablas del tema de la eólica. La industria tractora son las eléctricas, efectivamente. Pero bueno, yo cuando decía que, yo creo que tú también, cuando hablas de que la industria tractora de los armadores es del resto de la industria, pero además los armadores acompañamos a otra industria. Puede ser la del automóvil, puede ser la del petróleo, bueno, ahora las energéticas o lo que sea. Nosotros nos dedicamos a transportar, o sea, somos una empresa de servicios. Y entonces aquí, efectivamente, hay unas industrias a las cuales los armadores tienen que acompañar. ¿Qué pasa históricamente en España? Que la industria no se ha apoyado en los armadores cercanos o españoles. ¿Por qué? Pues a lo mejor no seríamos competitivos o no tendríamos suficiente capacidad o por lo que sea. Pero yo he observado, he tenido una plataforma de privilegio siendo presidente de los armadores europeos, cómo países con mucha menos influencia, digamos, marítima que España y países pequeños, como puede ser Holanda, como puede ser Dinamarca, como puede ser Noruega, bueno, Grecia lo dejo aparte porque ya es otra historia, han desarrollado unas flotas mercantes al amparo de unas industrias locales. Noruega es un ejemplo clarísimo. Entonces, Europa, con la liberalización, con el tema de la competencia, libre competencia, pues no puede conducir a un proteccionismo. Pero es que en Europa, en Bruselas, muchas veces tienen el doble sombrero. Proteccionismo, sí, a veces, liberalismo en otras ocasiones. Y me pongo un ejemplo. Nosotros transportamos coches. Y entonces ahora han obligado a todos los fabricantes de coches a que no sé qué año tienen que ser todos eléctricos. ¿Qué ha pasado con eso? Que nos están invadiendo Europa de coches eléctricos chinos. Con lo cual, los fletes de los grandes car carriers que vienen de lejano oriente se han disparado. Todo el tonelaje que había para desarrollar la interconexión europea se han ido al lejano oriente. Entonces, al final, las consecuencias son peores porque se está haciendo una norma, en muchos casos, en otros casos acierta la legislación europea, a golpe de lo políticamente correcto, sin ver las consecuencias. Te digo yo porque es que lo he vivido en primera persona y lo contaba antes con el tema de las autopistas del mar, etc. ¿Cuál es otra consecuencia perniciosa para los armadores europeos que está ocurriendo? Pues que la gran red de armadores europeas son empresas de tamaño medio y pequeño. Pues me da igual, te puedes ir a Holanda, a lo mejor hay 100 y pico empresas en la Asociación Naviera Holandesa, pues con una media de 30 barcos, o sea, muy superiores a los españoles. Pero ¿quién puede acometer esas inversiones, como explicaba muy bien Juanjo, a largo plazo, sin riesgo a equivocarte? Porque, claro, no tenemos margen de equivocación. Una empresa pequeña que no está suficientemente capitalizada, como te confundas una vez, pues las grandes corporaciones. Sí. Entonces, claro, a la gente se lleva las manos a la cabeza cuando el tema de los contenedores, que lo controlan entre 4 conglomerados internacionales, se disparan los precios. Yo recuerdo que yo me paseaba hace un año, ahora se han estabilizado, por la calle me decían, debes de estar forrando, porque ¿cómo has subido los contenedores? Yo digo, yo los únicos contenedores que tengo van a Inglaterra, y ahí no han subido, lo siento. ¿Qué pasa? Que al final se crean oligopolios. Y entonces, toda esa liberalización de la que habla Bruselas está redundando en contra de la propia industria local. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Corregir sobre la marcha, que es lo que está aparentemente intentando hacer. Sí. Bueno, pues un poco casi por alusiones, ¿no? Preguntabas si la empresa tiene pensado meterse en el tema eólico. Yo no soy ni el CEO ni el presidente, la verdad es que no lo sé. Creo que a día de hoy no, pero por alusiones decía, Juan hablaba de los coches de China. Si hace 2 años me preguntas, ¿Grimaldi va a trabajar en China? No va a trabajar en China. Ahora está trayendo coches de China. O sea, que si hay una oportunidad, pues un naviero normalmente la estudia y si hay ocasión de hacerlo, la comete.
Pero sí que quería, porque me has hecho pensar y me ha dado pie para hablar de otro tema, y perdona que rompo poco, pero creo que es importante, porque todo este tema de la transición energética se apoya a medio o largo plazo en unos combustibles alternativos de los que hemos hablado infinitamente por aquí, que no existen o no están suficientemente disponibles y suficientemente baratos. Y sí que hay una naviera muy grande, de las que ha dicho Juan, no diremos cuál, que ya está planteándose producir con eólica su propio combustible. Es decir, que igual el tractor de la eólica marina también pueden llegar a ser los navieros, porque somos grandes consumidores de energía. Y si esa energía va a tener que ser verde y nadie nos la suministra, igual la tenemos que producir. Entonces, bueno, se abre un mundo fascinante ahí de nuevos tractores, efectivamente, de las industrias, y ahí aparece uno que es insospechado, ¿no? Que son las grandes empresas navieras. Sí, me lo pones a huevo, porque tenía pensado haceros una pregunta que tiene que ver, pero hoy, esta mañana, viendo las noticias en el telefonito, pues leo que Maersk, una compañía, se puede nombrar, Maersk, acaba de firmar una carta de intención para otros 12 barcos del tamaño de 16.000 contenedores con metanol. Ya son 31, o sea, llevaba 19, ya son 12 más 31. 31 barcos de 16.000 contenedores son casi 500.000 contenedores, que son muchísimos. Claro, Maersk tiene una disponibilidad de capital que los demás armadores que se dedican a otros tráficos no tienen, porque los contenedores han estado en las rutas transpacíficas y transatlánticas a unos niveles astronómicos, han ganado mucho dinero, lo tienen ahí guardado, es una caja de resistencia brutal y esa es la que les está financiando estos experimentos, lo cual me viene a decir, son ya 80 y tantos barcos o 100 barcos los que se han firmado para metanol desde principios del año pasado por cero prácticamente para otros combustibles, alguno para hidrógeno pequeñito, en experimentos para tráficos muy locales, ¿no? Esto me preguntaría yo si el tema está ya decidido. Porque el amoníaco todo el mundo dice que es muy buen combustible, etcétera, y tiene muchas ventajas, también inconvenientes, como nos contaron ayer, y yo veo que va a tardar todavía unos cuantos años en arrancar, mientras que el metanol ya hay una base de barcos, pero todavía no tiene el combustible, efectivamente. Entonces, están haciendo gestiones para entrar en las empresas que fabrican el combustible. Y entonces yo hago una pregunta combinada. Primero, ¿creéis que esto es el final de la historia? O sea, que ya está decidido y que el combustible del futuro será mayoritariamente el metanol. Primera parte de la pregunta. Segunda, ¿creéis que controlar la fuente del combustible, lo cual significa controlar el precio del combustible durante toda la vida del barco, porque la materia prima en este caso es el aire y el agua, o sea, del mar, o sea, no está sujeto a fricciones o a eventos internacionales como la guerra del petróleo o como la guerra del Yom Kippur o cosas de estas, sino puedes practicar, son negocios de CAPEX. Y una vez que fijas el CAPEX al principio del negocio, pues lo siguiente es hasta que lo amortizas, mientras te dura el tal, tú tienes tus precios constantes, estás todos los años constantes. Por tanto, es predecible el precio del combustible durante toda la vida del barco. Eso es un tema tremendo desde el punto de vista de limitar incertidumbres, o no lo es, o hay otros factores que podrían cambiarlo. Esas son las dos preguntas que yo os haría. Un momento a Juanjo, si me permites, pero solo para dar un dato sobre el metanol. Es que según Clarkson, decías que están haciendo barcos a metanol. Efectivamente, hay 24 buques actualmente a los que hay que añadir 85 más que están en cartera que usan metanol. ¿Qué es eso dentro de la flota mundial? Un 2,3%. Sí, nada, o sea, muy no es nada. Y la mayoría, efectivamente, son portacontenedores, pero en total hay 900 portacontenedores que llevan metanol.
Eso, en el total de la flota, solo de portacontenedores, es un 7%. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llego? Que grandes empresas o grandes corporaciones, como puede ser Maersk, se pueden permitir el lujo de poner huevos en distintas cestas. No sé, antes lo oí, yo creo, en una de las ponencias, que claro, o yo creo, lo dijiste tú, Juanjo, que lo puedes poner todo ready, todo preparado, pero los CAPEX se disparan. Y al final hay un cliente final que te mira la última línea. Y como haya otro competidor que esa última línea sea mejor que la tuya, da igual que lo tengas ready, que no te lo llevas el contrato. Vamos. Quería poner ese matiz sobre el tema del metanol. Yo pienso igual, que no está decidido nada todavía, que está muy incipiente, que de una flota de 50.000 barcos mayores de 500 toneladas, que hay 100 que consumen metanol, los hay, pero eso es muy poco. El metanol todavía no tiene una red de distribución montada. Y ya el metanol verde, aparte de que no hay prácticamente producción, es que su red de distribución está por ver dónde y cómo. Nosotros estamos en un proyecto de metanol, ¿pero por qué? Porque hay un cliente que nos lo está pidiendo. Y nos lo está pidiendo porque es una energética que va a producirlo y necesita. Y no olvidemos que van a ser los que se hagan, son barcos duales. Es decir, que no se tiene siempre la opción de poder seguir quemando el diésel. Claro. Que no es que te entregues por completo en las manos del metanol. Hoy día el precio del metanol es el doble del diésel y el del metanol verde, pues eso ya es ciencia ficción. Sí. ¿Y a vosotros cómo os afectaría? Bueno, ya hemos visto, pero bueno, cuéntanos, a ver. Sí, yo estuve en una reunión con Maersk hace unos meses en Asia, en Bangkok, y bueno, era un tema logístico, no era un tema que nos afectara a nosotros como, digamos, de armadora de pesca, pero sí como multinacional de transporte de contenedores, porque claro, nosotros tenemos una parte importante también de transporte y movemos mucha mercancía entre continentes, entre áreas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nos presentaron como un granito, ¿no? Lo que has comentado, este nuevo número o el número de contrataciones al respecto de, oye, pues estamos haciendo esta cantidad de contenedores en un futuro, vamos a traer todos estos motores de metanol, etcétera, ¿no? Y luego terminó un poquito la charla, la reunión, ¿no? Pues se me acercaron varias gente de empresa, ¿no? Y me preguntó, oye, ¿nosotros podemos hacer metanol? O sea, todo esto nos funcionaría a nosotros. Si a Maersk le funciona, a nosotros nos funcionaría. Y, hombre, digo, si quieres pescar la mitad. Pero claro, aquí esto es como todo, ¿no? Es un tema de capacidad calorífica, es un tema de precio, como ha mencionado. Y dice, pues o haces barcos el doble de grandes o si mantienes la misma eslora, pescas la mitad. ¿Cómo te viene eso? Y claro, la respuesta, pues miraban todos pues me viene un poco mal. Yo, claro que te viene un poco mal, porque es que es así, ¿no? Nosotros creo que dentro de los armadores, la ventaja que tenemos, de las pocas, es que seremos los últimos en adoptar. Al ser más pequeños, más dispersos, seremos los últimos en adoptar casi prácticamente cualquier tecnología. Entonces, siempre se va a probar en barcos más grandes, en rutas definidas, en pues una eficiencia clara y probada, y luego cuando todo el mundo la haya probado y le haya salido bien, entonces entraremos nosotros detrás, ¿no? Pero no lo veo como una aplicación inmediata. Luego también son los puertos, lo que comentaba al principio, ¿no? Los puertos de aprovisionamiento, que ya aquí lo hago general, no es un tema de metanol, de hidrógeno o de cualquier otra alternativa de combustible de emisiones reducidas o verde, ¿no? Es que, claro, nosotros tocamos puertos donde, pues, no sé, no hay helado de chocolate. Es verdad, o sea, no hay en toda la isla un helado de chocolate, o sea, no se puede comprar helado de chocolate. Entonces, claro, el mero hecho de pensar que puede haber un suministro de metanol continuo solo para nosotros que aparecemos por allí,
Pues hombre, ese es un poco en 2023 complicado, ¿no? De verlo un futuro ya no digo a 5, sino quizá a lo mejor hasta 10 años, ¿no? Y ahí estamos un poco pendientes de la evolución general digamos, de nuestros compañeros de mercante y de barcos más grandes, para nosotros pues, intentar actuar en consecuencia dentro de, lógicamente, de la legislación y los requerimientos y la buena voluntad de mejorar todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, lo primero es decirte que nosotros sí que estamos apostando por el amoníaco. Tenemos 15 barcos encargados, ammonia ready, que obviamente no significa que vayan a salir. Para transportar amoníaco. No, para transportar no. Para transportar coches, pero preparados para... Quemando amoníaco. Para quemar amoníaco. Pero bueno, eso ya veremos si llega o no llega. Son duales, que al final es la tecnología que está apostando el que puede apostar, porque... Al final yo creo que aquí hay dos periodos. Hay un corto plazo en el que entran los derechos de emisión, bueno, los CIs, pero que tecnológicamente y económicamente es salvable. El problema es cuando empieza a entrar el FuelEU y te empiezan a decir que no puedes usar combustibles con base de carbono. Y ahí viene el problema de verdad. Y para eso yo creo que es para lo que las empresas más grandes y con más tesorería se están preparando, pero que es algo que no llegará hasta dentro de unos cuantos años. La otra pregunta sobre si es una buena idea asegurarte un suministro durante muchos años de un combustible a un precio estable, cualquiera se atreve a decir si es una buena idea o mala. O sea, llevamos 3 años que cada año es más raro que el anterior. ¿Quién dice que no aparece de pronto la fusión nuclear como una alternativa segura, razonable y madura en 15 años? Y entonces, ¿qué hacemos con esos...? Bueno, al final yo creo que es una apuesta y que es una apuesta que tiene una parte lógica, porque al final el problema de fondo es que sí, nosotros como armadores somos tractores, pero hay unos señores que son los suministradores de combustible que son de los que dependemos, y si no son capaces de suministrarnos esos combustibles alternativos, y ya no en la isla donde no hay helados de chocolate, que me ha gustado mucho, sino en grandes puertos, en puertos de primera división, el camino es muy complicado. Bueno, yo quería un comentario y luego hago la última pregunta. El comentario es que el metanol y el amoníaco, los dos, son productos industriales que actualmente se producen en grandes cantidades, del orden de los 200 millones de toneladas de cada uno de ellos. Por lo tanto, no hay que escalar la producción en una proporción gigantesca. Para asegurar al tráfico marítimo harían falta unos 600 millones de toneladas de cualquiera de los dos, o una mezcla, ¿no? Por tanto, habría que, si sumamos los dos, que se están produciendo unos 400 millones de toneladas, habría que aumentar la producción un 50%, que está en 20 años, o sea que está bastante dentro de lo posible. Pero estamos hablando de metanol o amoníaco gris o negro. Verde, como tú has dicho, estamos todavía en cero o casi cero. Son cantidades todavía simbólicas todavía, ¿no? Y eso sí que hay que escalarlo. Eso hay que escalarlo por un factor 600 millones. Y eso es más complicado, evidentemente. Pero el armador siempre tiene la posibilidad de que si no hay del verde, echar del otro. Es decir, no es una apuesta totalmente suicida, vamos a decir. Pero mientras tanto es más prudente tener el motor dual fuel, vamos a decir. Es más prudente, ¿no? Pero un barco que solo funcionase con metanol sería más barato. Que solo. Es un riesgo, ¿eh? Pero yo quería haceros la última pregunta y la última pregunta no va por ahí. Yo a veces observando las cifras de flota, habéis hablado de Holanda, de Inglaterra, de Noruega, yo me voy a ir a países más homogéneos con nosotros, Francia e Italia, ¿no? Veo las cifras de flota y de PIB o de movimiento de sus puertos y veo que hay una cierta relación de no sé cuántas jetes de flota por cada tonelada movida en los puertos. Y veo las de España y son de pena. Es decir, tenemos una flota muy pequeña comparada con las de nuestros vecinos. Y la pregunta a los armadores es, ¿qué es lo que nos está frenando y qué se podría hacer? ¿Qué tendría que hacer, digamos, el país,
sus administraciones, etcétera, para conseguir que nos acercásemos, nos fuésemos acercando a flotas del tamaño de la de Francia o Italia. España ha multiplicado el movimiento de los puertos por 2 en los últimos 20 años y la flota, sin embargo, sigue siendo casi poquito más, pero muy poquito más. Entonces, España necesita una flota más grande. Y la pregunta es ¿cómo? Bueno, el negocio marítimo tiene dos aspectos que son distintos. Uno es el control del tráfico y la explotación del tráfico, y otro es el control de la propiedad del barco. Esos dos negocios, que muchas veces muchas compañías utilizan los dos, hay otras que no, que únicamente el modelo griego, que es más propio de la propiedad del barco y se despreocupa más del control del tráfico. Pero en cambio hay otros países y otras empresas que están mucho más interesadas en el control del tráfico, que la flota sea propia. Puede ser una flota de terceros, pero ellos controlan el tráfico. Lo primero que hemos perdido en España, yo creo, es el control del tráfico. Es decir, tenemos una gran costa, pero el tráfico de contenedores, salvo feeder, no existe flota española. La flota española, otros países con mucha menos costa y en situaciones geográficas menos privilegiadas, pues tienen unas compañías portacontenedores muy grandes. Bueno, pues héroes como Juan, que mantienen terminales y que todavía son capaces de competir esas terminales, es algo que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que controlar al menos nuestro propio tráfico. Y detrás de eso viene la flota. Claro. Bueno, no es fácil la pregunta. ¿Qué quieres que te diga? Efectivamente, somos el tercer país en tráfico portuario, el cuarto en PIB, eso se ha dicho muchas veces, y solo somos el 10º en flota controlada. En Europa. En Europa, hablo, de Europa. Bueno, a nivel mundial ya no somos ni de la Champions ni de nada. Y entonces, ya antes mencioné los países pequeños, digamos, que están muy por encima de la flota controlada y su peso del PIB a nivel europeo, pero efectivamente tú has mencionado muy bien que Francia e Italia podrían ser países equiparables. Ellos sí están equilibrados. Yo he visto la evolución de Italia hacia un aumento de su flota controlada en los últimos años y con grandes armadores, como por ejemplo mis amigos de Grimaldi, o no sé, a lo mejor es por la raíz napolitana, también los de MSC son de raíz napolitana, MSC Saponte también es italiano, aunque lo tiene en Suiza a la base. Pero al final, como bien explicaba Juanjo, lo más importante es que el centro de decisión sea que esté aquí, que sea de un armador español. Porque las decisiones que toma Miguel, al final la última decisión está en Nápoles. Y es así. Y debe ser así. Claro, desarrollar, por eso yo digo que es importantísimo desarrollar esa red de armadores españoles. Desgraciadamente, somos muy pocos. ¿Cómo podemos llegar? No sé contestarte, porque cada uno nos peleamos en nuestros nichos de mercado y lo intentamos hacer. No se debe decir, porque no es políticamente correcto, que las administraciones tienen que apoyar porque tiene que haber libre competencia, pero sí ocurre. Supongo que cumpliendo la ley. No dudo, lo dudo. Pero yo te digo que cuando un armador francés, y no digo el nombre, porque además da la casualidad que también son amigos míos, tiene que poner unos cableros, unos barcos cableros, pues el alcatel de turno, al que le llama primero es a él. Esto es como el platanito, que me den la oportunidad. Si no es competitivo no se lo van a dar. Si no pone una buena empresa no se lo van a dar. Pero por lo menos, digamos, es a lo que yo me refería al principio de la intervención, que la industria, que es muy potente en ciertos sectores en España, y la industria armadora o de servicio a esa industria, pues por lo menos darle esa oportunidad, yo creo que sería la única forma que nos pudiésemos desarrollar de la mano de ellos. Y no sé más. Bueno, pero no es poco. Bueno,
En la parte de pesca es un poco al revés. Es al revés. Es decir, siempre tradicionalmente ha sido España, yo creo que es la potencia europea por antonomasia en cuanto a pesca. En bandera española, por número de unidades, la verdad es que pues tenemos muchas, pero hemos tenido muchísimas más. O sea, ahora estamos en retroceso, yo diría, no, ni siquiera ordenado, yo diría desordenado. O sea, estás en retirada desordenada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por muchos factores, ¿no? Aparte se va viendo cómo por tipo de arte se va retrocediendo. Hace años, en los 90, se retrocedieron todo el arrastre, se perdió prácticamente todo el arrastre de bandera española. Ahora queda muy poquito con las licencias europeas, queda muy poco, ¿no? En el tema ahora de cerco, por ejemplo, también cada vez hay pues eso, una retirada clara. Ahora la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque realmente las exigencias de control, la exigencia de calidad, las exigencias sanitarias y las, vamos a decir, limitaciones de licencias cada vez son mayores en cuanto a cuotas, capacidades de capturas, en cuanto a GTs. Ahora mismo, por ejemplo, creo que, es que no se puede construir más barcos nuevos en España, de bandera española. O sea, todo por arte está, copado. Entonces, no hay espacio. Entonces, ya hay un impedimento al crecimiento, ¿no? Que puede tener su punto, claro. Lógicamente, estamos buscando un océano sostenible. Lógicamente, no se puede pretender, barra libre. De hecho, pues los armadores españoles y muchos de los que estamos aquí siempre abogamos por un vamos a decir, congelamiento sostenible de la capacidad de flota. Pero, claro, el problema es cuando Europa tiene esa política y el resto del mundo no, especialmente Asia. Entonces, claro, cuando Asia tiene una barra libre, cuando Asia tiene empresas, corporaciones que son semiestatales, donde es justamente la respuesta contraria, es decir, crecimiento sin límite, control mínimo, que también tiene su razón de ser. Claro, tiene que alimentar a 1.400 millones de chinos. Entonces, claro, así de entrada necesitan pescado. Y claro, pues nosotros, pues evidentemente estamos muy enfocados, o razonablemente enfocados al mercado europeo y claro, ya pescan ellos por nosotros, ¿no? Esa parte que comentaba Juan antes de liberalizar proteccionismo, nosotros sufrimos, yo creo, la peor parte de las dos. O sea, el proteccionismo del océano y la liberalización de los demás, si lo queremos definir así. Y en esa estamos, en sobrevivir. Miguel, vosotros sois una empresa italiana y yo he puesto a Italia de modelo. ¿Cuál podría ser la diferencia entre los dos modelos? La verdad es que no lo sé. ¿Qué podríamos aprender de Italia? No lo sé, me pasa lo mismo que a Juan. Si lo supiese, supongo que tendría que tener un cargo estatal para ayudar a darle impulso y crecimiento. Pero la realidad es que, como dice Juan, el sector en Italia ha crecido mucho en los últimos años y Grimaldi es un buen ejemplo de ello. Entonces, bueno, pues yo creo que la próxima vez invitáis aquí al señor Grimaldi y que os cuente el secreto del éxito, porque yo no me lo sé. Bueno, pues con esto cerramos la mesa redonda. Os agradezco mucho la presencia. Sí, por supuesto. Para terminar. Por supuesto. No, es que como hablamos de las penurias de los armadores y tal, yo creo que son gente, los que quedamos, gente muy emprendedora, valiente y yo creo que de éxito muchos de ellos. Se cerró la ponencia de pesca por mi amigo Javier Garat, recomendando a los ingenieros que tomasen pescado y marisco porque era bueno para la felicidad y para las ideas y tal. Y confirmé con él que también es bueno para el corazón. Por lo tanto, los armadores tomaremos mucho marisco porque nos hará falta para tener el corazón fuerte. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos y...